Ok. Ok. Y bueno, pues muy buenas tardes a ambos. Les agradezco mucho su tiempo. En esta ocasión, pues nos reunimos para una pequeña charla, debate, con respecto del tema sobre qué es más importante, ¿no? Si el sistema inmune o los patógenos. En esta ocasión me acompañan dos alumnos que actualmente cursan el séptimo semestre de la carrera de licenciatura en naturoterapia de la Escuela de Medicina Alternativa. Su servidor, José Antonio Cruz Gutiérrez, funge actualmente como docente en la modalidad en línea de los programas de la Universidad IEXPRO y pues esta actividad se realiza con, para dar evidencia del curso de herramientas ciberculturales. Entonces, la temática, como les venía diciendo, es acerca de, pues, cuál es el verdadero potencial que tiene el sistema inmune en la defensa, pues, del ser humano. Es decir, si es posible que solamente reforzando el sistema inmune podamos hacer frente a todas o la mayoría de las enfermedades que actualmente nos aquejan. Entonces, no sé quién de ustedes quiera comenzar para dar su punto de vista. Pues yo digo que primero las damas, Doc. Ok, muy bien. Ay, qué caballeroso. Le cedo la palabra a mi compañera. Cuando es conveniente. Sí, ahora resulta. Muy bien, Anita, por favor, si eres tan amable. Bueno, en esto de si qué es más importante, si el patógeno o el sistema inmune, ¿no? Pues creo que podrían estar los dos en equilibrio, primeramente. Para tener una buena salud hay que estar todo en equilibrio, entonces podemos tener tanto los patógenos como el sistema inmune bien equilibrado, entonces vamos a tener lo que es una buena salud, ¿no? Pero cuando enfermamos, pues es mucho más importante, primero creo, el patógeno, porque a causa de eso podemos, al menos nosotros con homeopatía, dar un mejor tratamiento y complementarlo con las otras terapias, sea herbolaria, acupuntura, o si hay necesidad, hasta lo que es terapia hiperbárica o terapia neural, dependiendo de la sintomatología que el paciente nos arroje. Pero para tener una buena salud o una buena recuperación, pues también necesitamos del sistema inmune, ¿no? Entonces, teniendo ya un patógeno ya definido como tal para poder manejar a un paciente, entonces podemos restablecer bien el sistema inmune. Ok, pero por ejemplo, desde tu punto de vista como profesionista de la salud, ¿sería posible que solo, digamos que manteniendo en condiciones óptimas el sistema inmune de un paciente, hacer frente a todas las enfermedades? En mi punto de vista, sí. Ok. Eh, desde tu formación, bueno, recordemos que la naturoterapia pues incluye eh, muchas terapias, ¿no? ¿Cuál podría decirse que sería la que más influye en tu forma de pensar que te llevaría a decir si es posible? Pues serían dos, lo que es homeopatía y lo que es herbolaria. Ok. ¿Por qué? Porque, bueno, la herbolaria hay muchas sustancias que tienen cada una de las plantas. Entonces, si recordamos nuestra formación académica desde nuestros antiguos antepasados, lo utilizaban, pero no como tal dándole un nombre, ¿no? Sino que utilizaban a base de hierbas, de infusiones o de tés. Entonces, creo que al menos en algunas comunidades aún existe eso.
la formación y la fomentación de que si te duele el estómago o algo más, antes de ir a un médico o hacerse algún estudio, siempre te inculcan o te dicen que tomes un té para eso, ¿no? Y Ok, en lo que es homeopatía, pues repertorizando bien a un paciente, sacando sus síntomas. Entonces no solo atacamos tanto a la enfermedad física, sino tanto a la enfermedad mental. Y podemos llegar a obtener un óptimo resultado en conjunto para la pronta recuperación del paciente. ok. Respecto de ese punto, una segunda pregunta para ya pasar con Henry. Me gustaría que me dijeras, desde tu punto de vista, eh, de acuerdo a la homeopatía, en un proceso de enfermedad, ¿influye más la parte mental o la parte física? Digo, tratándose de una enfermedad infecciosa, claro está. Tratándose de una enfermedad infecciosa, pues influye más lo físico, pero también va acompañado de lo mental. Ok, Realmente digamos, si lo pudiéramos poner en un porcentaje. sería 50 y 50. Ok, perfecto. Muy bien. Gracias, Ana. Ahora pasamos con Henry. Ok. Bueno, retomando un poco acerca de esto, más o menos la polémica se distingue por la publicación que surgió en Facebook, retomando a Pasteur como a Jordan, no recuerdo muy bien el nombre, el cual decía que pues Pasteur defiende mucho los microorganismos, porque como sabemos, pues él prácticamente dio la pauta a saber sobre los procesos infecciosos de algunas bacterias. Pero Jordan Benclau, algo así se llamaba, dio la Más o pauta a menos. que la homeostasis o el equilibrio entre el cuerpo era como decir, la defensa más eficaz. Entonces, yo me inclinaba un poco más al segundo pensamiento. ¿Por qué? Porque un cuerpo bien equilibrado, un sistema inmune eficiente, va a dar la respuesta a las bacterias como tal. Si retomamos a homeopatía, en esta se dice que no hay enfermos. No, perdón, no hay enfermedad, sino hay enfermos. Entonces, no vemos vemos al individuo como un individuo propio, lo individualizamos del resto. Entonces, aquí entra un poco el pensamiento de eso, que vivimos diariamente con bacterias a nuestro alrededor y si tenemos un sistema inmune equilibrado, podemos hacer frente a eso, pues. Entonces, ahí entraba mi controversia. Ah, ok. Uh-huh. Revisa. Revisa. Muy bien. Bueno, si me permiten, les voy a mostrar una diapositiva que hice con respecto a esto. ¿Sí la pueden ver? ¿Sí? Sí. Ok. Ok, voy a ver. Ahí se supone que está en modo de pantalla completa. ¿Sí se logra ver? Sí, se alcanza a ver. Ok, Sí, se alcanza a ver. perfecto. Bueno, entonces, decíamos, toda esta controversia se da desde el punto de vista de la triada ecológica del proceso de salud y enfermedad, ¿no? Recordemos que para este concepto se dice que pues está el agente, el patógeno, el ambiente que permite pues su multiplicación o pues por así decirlo influye pues, en las características del hospedero, ¿no? Es decir, que el hospedero pues pueda tener un sistema que haga frente a la gente, pero también que interactúe con el ambiente para permitir que, pues, que se dé la salud o se dé la enfermedad. Ahora, ok, recordemos un poco que pues también el sistema inmune
tiene muchos mecanismos para reconocer y hacer frente pues a los agentes patógenos. Aquí muestro las principales células del sistema inmune, que recordemos que, no recuerdo si ustedes llevan inmunología. No. No, ok. Pero bueno, por ahí lo han de haber visto. Recordemos que el sistema inmune se divide en pues la respuesta innata, la respuesta adaptativa, y no todas estas células pues se dan en una u otra. De hecho, por ejemplo, la mayor parte de las células que participan en las primeras respuestas son células del sistema mieloide, como los basófilos, como los neutrófilos, los macrófagos, que algunos de estos no participan en los procesos de memoria celular, es decir, que no permiten crear memoria, es decir, que ante una segunda infección muy probablemente tendremos enfermedades. Entonces, aquí la pregunta sería, bueno, ¿cuánto componen en la sangre estas células? Me refiero a la sangre porque pues es el principal vehículo en el que se transportan los patógenos. Entonces vemos que dentro de todos los leucocitos que hay en la sangre, pues el porcentaje de estos varía, y esto hace que no todas las respuestas ante las enfermedades sean iguales. De hecho, por ejemplo, si nos importa lo que sería la respuesta específica, la respuesta que genera inmunidad posterior, que genera memoria, entonces estaríamos hablando de los linfocitos, que pueden constituir de un 20 o 50% de las células de la sangre, pero es un 20 o 50% los de las células mononucleadas. Es decir, no necesariamente quiere decir que sea el 50% de de todas las células de la sangre. De hecho, no es así, es un porcentaje bastante pequeño. Entonces, ya vemos de que tenemos un primer problema con la respuesta inmune, es decir, que aquellas que dan una respuesta más específica, más eficaz, pues no son tantas en comparación a aquellas como los neutrófilos que no generan una memoria celular. Entonces ahí tenemos un primer problema. Un segundo problema es el hecho de que, como les decía, en cuestiones de tiempo, pues la primera respuesta es la respuesta innata, aquella que se da por la fagocitosis del patógeno en algunos casos, la generación de productos inflamatorios, quimiotácticos, que van a atraer a las células de la respuesta específica para que se dé todo el procesamiento, producción de anticuerpos, generación de nuevos modelos que permitan dar una mejor respuesta ante la infección. Entonces, pues esta cuestión del tiempo es la que yo considero también otra problemática muy importante. ¿Por qué? Porque veamos los tiempos de crecimiento de los microorganismos. Existen, aquí les presento un ejemplo de una bacteria que en 10 horas tendría más de 1,000 millones de Doctor, individuos. Dígame. lo que pasa que no se le ven las diapositivas, creo que le tiene que ¿No? picar para que baje. No, Ok, ahí es está, que ahí ustedes está. están viendo. Sí, ustedes están. Yo pensé que se veía la pantalla completa. No, No, solo Bueno, no. la... ok, no hay problema. Sí, les decía, entonces tenemos las células del sistema inmune. Decíamos que no todas, bueno, no están en la misma proporción. Y de hecho, las que nos interesan son las respuestas específicas, que son las más potentes, pero esas son, digamos, las que menos hay en comparación a las polinucleadas. Decíamos también que pues hay una diferencia entre la respuesta innata y la respuesta adaptativa en cuanto a tiempo.
que esa era otra problemática. Y derivado de esto, pues teníamos el hecho de, ¿sí se está viendo? ¿Sí se está viendo bien? Sí, sí, Sí. sí, Ok, sí. ok, bueno, él decía, no, las bacterias, ¿no? Tenemos el caso de una bacteria que en 10 horas ya tendríamos más de 1.000 millones de individuos, cada uno generando los propios procesos patogénicos. Mientras que si vemos en la figura 6, la respuesta de los anticuerpos, aquí vemos el caso de una infección viral, cuando la infección viral ya llegó a su máxima carga, vemos que pues, la producción de anticuerpos apenas se estaría dando. La producción de células productoras de del factor gamma apenas se estaría dando. Entonces, pues eso da a los patógenos pues una gran ventaja en cuanto a las tasas de reproducción. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, pero pues los anticuerpos ayudan a detectar, ayudan a pues opsonizar a los microorganismos. Sí, pero recordemos que el problema con los anticuerpos es de que, si ustedes recuerdan, cada uno de los linfocitos B que tenemos en el cuerpo, pues puede producir un solo tipo de anticuerpo. Ustedes saben que durante el proceso de producción de los linfocitos hay un arreglo de los genes, hay 3 genes por ahí, los V, J y D, los cuales dan una infinidad de posibilidades de antígenos que podemos reconocer, pero pues no necesariamente quiere decir que cada linfocito B pueda reconocer todos los antígenos habidos y por haber. Es decir, cada linfocito B, debido a la combinación genética que hay, solo puede reconocer uno. Y eso hace que, si bien podemos reconocer muchos tipos de antígenos que provienen de los microorganismos, vamos a suponer que solo hubiera un linfocito B que lo pudiera reconocer. Entonces, en el tiempo en el que ese linfocito B entra en contacto con ese antígeno, se empieza a diferenciar, se empieza a reproducir, genera células de memoria, genera células plasmáticas que van a producir los anticuerpos, pues se da un tiempo suficiente para que el patógeno siga haciendo sus maldades, vamos a decirlo así. Para colmo, también tenemos el proceso de mimetismo molecular. Si ustedes recuerdan sus clases de microbiología, pues el mimetismo molecular no es otra cosa más que el hecho de que el patógeno tiene antígenos que se parecen a otras cosas que existen en el cuerpo humano. De hecho, ese es el problema, por ejemplo, con los hongos. Una infección por hongos muy difícilmente se va a resolver por el sistema inmune. ¿Por qué? Porque como somos especies relacionadas en el árbol genético, comparten algunas proteínas de nosotros con ese tipo de organismos, y por ende es que es tan difícil a veces deshacernos del pie de atleta, candidiasis y demás, y por eso requerimos de usar pues agentes antimicóticos. Entonces, ya para terminar, para que no se alargue mucho el video, en esta cuestión de que les decía de que pues los patógenos tienen una ventaja, por así decirlo, en cuanto a todas sus propiedades, les presento algunos casos en los que yo considero que la cuestión de que el refuerzo del sistema inmune, el refuerzo de las condiciones ambientales no ayudó necesariamente a, pues, a detener la enfermedad, y que preponderaron las cargas patogénicas.
La primera, tenemos el ejemplo pues de la peste negra en Europa en la Edad Media, específicamente en 1348 después de Cristo, la bacteria Yersinia pestis, que fue diseminada por las ratas, pues básicamente arrasó con 2/3 partes de la población de la Europa de aquel entonces. Es decir, sobrevivieron aquellos que o no tuvieron contacto con la enfermedad o había, por así decirlo, una disposición genética a hacer frente al patógeno. Aquí ustedes me podrían decir, pero bueno, las condiciones de vida de la Edad Media en Europa no eran precisamente las más higiénicas. Es decir, ahí tendríamos una influencia del ambiente sobre el hospedero, no necesariamente del patógeno. Sí, pero si las condiciones ambientales fueran totalmente las que definieran el proceso de salud y enfermedad, entonces podríamos haber dicho que Europa se podría haber quedado sin gente, pero no fue así. Sobrevivió una tercera parte de la población. Eso querría decir que por ahí había una cuestión de ruleta rusa genética que los hacía que, aunque estuvieran de alguna forma pues inmersos en este ambiente no tan higiénico, pero pudieron sobrevivir a la enfermedad, pero no por cuestiones que ellos reforzaron, sino más bien por una cuestión básicamente azarosa. Otro ejemplo que tenemos en 1520 con la llegada de los españoles y la viruela. Este caso me gusta mucho. ¿Por qué? Porque a diferencia de los europeos de aquel entonces, en Mesoamérica había un cumplimiento de la higiene totalmente estricto, es decir, había un buen drenaje, había hábitos higiénicos bastante buenos, una alimentación que acompañada de ejercicio en la población, es decir, pues básicamente eran, no, al menos no tengo entendido que hubieran documentados casos de diabetes entre la población mexicana de aquel entonces u otras enfermedades que vienen justamente acompañadas o que vienen por causa de una mala alimentación. Entonces, pues es un ejemplo de cómo en este caso el patógeno hizo trizas a una población. ¿Por qué? Porque pues a pesar de que las condiciones de alimentación y demás eran muy buenas, el ambiente era muy bueno, pues básicamente el sistema inmune no estaba preparado para hacer frente. No existían los procesos de vacunación. Recuerden que en el caso de la viruela habían técnicas para que pues las personas se inmunizaran con los restos de personas que ya habían tenido la enfermedad anteriormente y pudieran, pues así decirlo, pues no tener tantos problemas. Y bueno, la última, que pues es la más reciente, pues la enfermedad del COVID-19, que veníamos diciendo desde el inicio del año que ay, perdón, ¿sí se ve? Sí. Ok. Que pues decíamos solo le da a las personas hipertensas, diabéticas, mayores de 60 y tantos años, pero vemos que al menos en Latinoamérica esto no es así. Vemos gente joven muriendo, vemos que aquí el ambiente influye bastante, que al menos, por ejemplo, se han dado cifras de que los más pobres, independientemente de, de la cuestión, este, son los que mueren. De hecho, hay estudios que revelan que independientemente de tu posición socioeconómica, si te atiendes en un sistema público, tienes más probabilidades de morir que en un sistema privado.
Entonces, pues ahí estaríamos hablando no necesariamente de los hospederos, sino del ambiente. Entonces, a mi parecer, a manera de conclusión, quedan más preguntas que respuestas, porque pues en el proceso de salud y enfermedad, desde mi punto de vista, si bien podemos tener la mejor alimentación, o sea, tener muchas cosas que nos pudieran ayudar, depende mucho del patógeno que nos estemos enfrentando, y de hecho mi temor es que justamente por la cuestión eh, lo voy a quitar, esta cuestión ay, de pues la cuestión de las enfermedades, del hecho del avance de el avance de las poblaciones, el hecho de crear nuevas, de crear nuevos hábitats, y que obviamente estemos entrando más allá de, de los terrenos donde la naturaleza está básicamente sola. Pues ahí es el problema en que nos podemos topar con pues otras enfermedades que no tenemos contempladas. Es decir, pues el COVID-19 fue solo la punta del iceberg. Lo que me asusta es de que, por así decirlo, podamos ver nuevas enfermedades que le vamos a poner nuevas porque pues no necesariamente quiere decir que sean nuevas, sino que estaban ahí y pues ahora el contacto se dio y pues estamos sufriendo las consecuencias, ¿no? Pues bueno, esa es como mi opinión. Espero, no sé eh, si les haya gustado, si haya cambiado un poco su pensamiento, o pues al contrario, refuerza mucho lo que ustedes ya saben. ¿Alguna conclusión que ustedes tengan? Ah, a mi parecer, Doc, Sí, pues me generaron como nuevas dudas, o sea, como tal. Creo que aquí va, como decía mi compañera Anita anteriormente, va un 50-50. Y 50 tanto de la bacteria y 50 del huésped. Es decir, ok, el agente biológico entra, el huésped se encuentra débil, no encuentra con no está, como decía este pensador, no está en homeostasis con su sistema inmune, entonces entra en una deficiencia, y por lo cual resulta con una afectación del mismo patógeno, dicho pues, porque si nos damos cuenta, creo que estábamos en contacto con muchas bacterias o con muchos virus, y seguíamos o sea, no seguíamos como tal enfermándonos o causándonos estas barbaridades que están pasando hoy en día. Entonces me generan nuevas dudas, y pues me generan otros pensamientos acerca de que si va un 50-50, o si también influye, como bien decíamos, la carga como tal del factor de virulencia de algunos virus, bacterias, o también la homeostasis como tal del ser humano, del cuerpo, que si está en desequilibrio, pues por ende tiende a enfermarse. ok. Anita, Pues yo reafirmo lo que tenía ya pensado de que eran 50 y 50. O sea, para estar en una completa homeostasis debemos de estar al 100%, ¿no? Entonces, si tenemos un organismo patógeno y nuestro sistema inmune está igual, limitado al 50%, pues creo que no hay una efectividad como tal para poder sobreatacarlo, ¿no? ok, muy bien. Pues bueno, me gusta mucho que se hayan dado la oportunidad. Les agradezco de verdad mucho que hayan compartido sus ideas.
y considero, de hecho, bastante bueno el compartir conocimiento, sobre todo tomando en cuenta que pues ustedes llevan una formación bastante buena en otras terapias que les da otro punto de vista en el cual al menos algo positivo que a mí me ha gustado mucho de la homeopatía es el hecho de que toma mucho en cuenta los procesos emocionales del paciente y cómo estos pueden pues ajustar la balanza de uno u otro lado para la enfermedad, ¿no? Ya sea que puedas salir adelante o que no. Bueno, para finalizar, pues les agradezco mucho su tiempo, que me hayan apoyado con este ejercicio y pues nos estaremos viendo en otros temas que espero pueda yo compartirles. Muchas Muchísimas gracias. gracias, doctor. Gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a Bueno, usted por invitarnos. no, al contrario, gracias a ustedes por Gracias, Doc. participar. Bueno, hasta luego. Gracias, Doc. Hasta Sale. luego. Adiós.